triste que muchas personas ni aún así se arrepientan, como hoy en día, ¿verdad? Que ni aún así mucha gente se quiere arrepentir de que está viendo tanta calamidad, tanto problema, ni aún así se arrepienten. Y en la gran tribulación, en el periodo de la gran tribulación, vamos a ver nosotros que esas personas, perdón, no lo vamos a ver nosotros, ¿verdad? Pero se va a ver allí que las personas ni aún así se van a arrepentir. Y yo preguntaba las semanas anteriores, ¿conoces a personas que han sufrido un cáncer, que han sufrido dolores, que han sufrido la pérdida de algún ser querido y ni aún así se han arrepentido, ni aún así han confesado a Cristo en su corazón? ¿Conoces ese tipo de personas? Hay muchas personas así. ¿Por qué? Porque el corazón se les ha endurecido. ¿Como quién? Como Faraón, ¿recuerdas? ¿Recuerdas que Moisés empezó a hablar y el agua se empezó a convertir en sangre? Hubo la plaga de piojos, la plaga de ranas, y el faraón ni aún así se arrepintió. Y así va a ser la persona hoy en día. Entonces lo que va a pasar en la tribulación y la gran tribulación va a ser terrible. Pero tenemos esa esperanza que el que está en Cristo no somos destinados para ira, sino para salvación. La iglesia de Jesús, la iglesia de Jesucristo, no va a pasar por la tribulación ni gran tribulación. Un distintivo que tenemos nosotros como iglesia Capilla Calvario es que la iglesia no pasará por la tribulación ni la gran tribulación, sino que vamos a ser raptados, vamos a ser arrebatados por la mano poderosa de Dios. Ahora en el capítulo 10 de Apocalipsis, vamos a ver cómo hay un paréntesis entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. Y es algo que vamos a ver cómo Dios sigue mostrando misericordia aún en la tribulación y la gran tribulación. ¿Ok? Ya hemos dicho que Dios va a mostrar su misericordia en la gran tribulación, porque Dios quiere que todos se arrepientan. Entonces vamos a empezar a leer el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. El verso 1 dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Hasta ahí vamos a leer. Aquí en el capítulo 10 no vamos a ver la séptima trompeta, sino hasta el capítulo 11. Entonces decíamos ahorita que hay como un paréntesis entre el capítulo 9 y el capítulo 11. Ahora aquí vemos en el primer verso que está diciendo: vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Ahora, este ángel fuerte es algo interesante, que en el capítulo 5 también vimos a otro ángel fuerte, ¿recuerdan? Aquel que empezaba a gritar a gran voz: ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? ¿Recuerdan? ¿Quién es digno? Y Juan, dice la Biblia, lloraba mucho porque no encontraba ni en el cielo ni en la tierra quien fuera digno. Pero el ángel fuerte le dice: hey, he aquí el cordero, el león de la tribu de Judá. Él es digno de abrir y desatar sus sellos de ese libro, que es el título de la propiedad de la tierra. Ahora aquí hay otro ángel fuerte, pero si nos fijamos bien ahí en el verso, vemos una serie de características en este ángel. Y vemos algo curioso, que dice que este ángel fuerte estaba envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. La pregunta es: ¿quién será este ángel?
Algunos, fíjense bien, hay algunos comentaristas que dicen que es Jesucristo, pero nosotros sabemos que Jesús no es un ángel, sino que Jesús es Dios mismo. Dios es el creador del universo. Pero vemos aquí algunas características que están escritas a través de Jesucristo en el capítulo 1 de Apocalipsis. Pero existen que unos dicen que es muy probable que sea Jesús, pero otros creen que es el arcángel Miguel. Ahora, nosotros podemos ver aquí que en el libro de los Hebreos dice que Dios, vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 1, donde nos habla de que Cristo es superior a los ángeles. Ok, vamos a ver un poco de ello. Vamos a ir al libro de Hebreos, en el verso 6, capítulo 1, verso 6. Hebreos capítulo 1. Vamos a empezar a leer mejor Hebreos capítulo 1, verso 4. Dice aquí, hecho tanto superior a los ángeles. ¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ¿cómo dice? Adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, o sea de Jesucristo, ¿qué dice? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ahora, es interesante lo que estamos viendo en Apocalipsis capítulo 10, que hay un ángel fuerte, ¿va? Que desciende ¿de dónde? Del cielo, envuelto en una nube. Y luego dice el verso 1 del capítulo 10 de Apocalipsis, y con el arco iris en su cabeza. Ahora, para nosotros, ¿qué representa o qué simboliza el arco iris? ¿Qué es el símbolo para nosotros del arco iris? El pacto, ¿verdad? El pacto que Dios hizo ¿con quién? Con Noé. La pregunta sería, ¿con Noé nada más? Con todo el mundo, ¿verdad? Con todo el planeta, porque Dios prometió que ya no iba a volver a destruir al mundo así con agua, pero ahora va a ser con fuego. Es tremendo, ¿va? Entonces el arco iris representa la salvación también, de cómo Dios tiene misericordia de la humanidad. Y aquí podemos ver en el capítulo 10 lo interesante que es como un paréntesis también, que está queriendo atraer a las personas que se van a quedar a la gran tribulación a que vengan a Cristo, a de que hay salvación todavía. Muchas personas no creen que va a haber salvación en la gran tribulación, pero Dios va a dar oportunidad. La próxima semana estudiaremos los 2 testigos que van a andar predicando el evangelio, igual que los 144,000 dentro de todo el mundo, para que la gente venga a los pies de Cristo y se arrepientan y no se dejen marcar por el anticristo y por el número de la bestia. Pero aquí vemos que el arco iris es símbolo de salvación. Y luego dice, y su rostro era como el sol, igual que en Apocalipsis capítulo 1 también. Pero debemos de recordar que los ángeles están en la presencia de Dios. Y cuando un ángel o cuando una persona está en la presencia de Dios, su rostro tiene que cambiar, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento podemos ver cómo Moisés, cuando él subía al monte, cuando él subía a estar en la presencia de Dios, cuando él descendió del monte Horeb o del monte Sinaí, que es igual, cuando él descendió, ¿cómo veía su rostro? Resplandeciente como el sol, resplandecía y se tuvo que cubrir la cara. Entonces, cuando uno pasa tiempo con la presencia de Dios, nuestra cara fea, que yo no, nuestra cara tiene que cambiar, nuestra cara tiene que brillar. Entonces, este ángel viene de la presencia de Dios y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. O sea que es un ángel poderoso.
Entonces muchos comentaristas dicen que es muy probable que sea el arcángel Miguel, el que pelea contra las huestes de Satanás, el que disputó el cuerpo de Moisés. Recuerdan, en la carta de Judas, Miguel disputó el cuerpo de Moisés, se peleó con los enemigos. ¿Y dónde está enterrado el cuerpo de Moisés? No se sabe. Fue llevado a la presencia de Dios. Ahora, en el verso 2, vamos a ver algo interesante, que es un librito. Dice, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Imaginémonos a ese ángel poderoso parado sobre el Mabiri, pone su pie derecho sobre el Mabiri y pone su pie izquierdo sobre la ciudad de los Mochis. Pero ¿por qué hará esto? ¿Por qué hace esto? Esto es un simbolismo de que a Dios le pertenece el cielo. ¿Qué más? La tierra y el mar. Y el ángel está diciendo, hey diablo, a ti no te pertenece, le pertenece a nuestro Dios. Porque Él vive y Él fue el creador. Y aunque el diablo engañó al hombre y le quitó la autoridad sobre la tierra, cuando Cristo murió en la cruz, recuperó lo que el hombre había perdido. Y el ángel aquí está simbolizando de que Dios es el dueño del cielo, la tierra y el mar. ¿No es cierto? Pero Dios no solamente es el dueño del cielo, la tierra y el mar, sino que Dios quiere ser el dueño, amo y Señor de toda persona. Que reconozcamos nosotros que necesitamos que Dios sea el que tome el control en nuestras vidas. La pregunta sería para los que estamos aquí, ¿tu amo y Señor es tu patrón o tu amo y Señor es el creador? ¿Quién es tu amo y Señor? ¿O eres tú mismo? Esto es una pregunta que nos deberíamos de hacer cada uno de nosotros. ¿Quién es el que toma el control de nuestras vidas? Todos nosotros queremos tomar el control, pero Dios quiere tomar el control de nuestras vidas. Mire, como alguien dijo, los padres quieren controlar a los hijos, ¿no es cierto? Todos los papás queremos controlar a los hijos. Y todos los hijos quieren controlar ¿a quién? A los papás. Los patrones quieren controlar a los trabajadores y los trabajadores quieren controlar al patrón. O sea que es una de querer controlar nosotros. Y nosotros queremos controlar nuestra vida. Pero ¿quién es el que debe de tomar el control de nuestras vidas? Dios. No es nadie más. Cuando tú y yo tomamos el volante espiritual de nuestras vidas, lo que vamos a hacer es irnos a la deriva. Tenemos que dejar que Cristo sea el que tome el timón, el volante, que Él sea el chofer de nuestra vida, que Él sea el conductor de nuestra familia, porque a Él es el único que nos puede ayudar. Yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, porque el tiempo no sería más. Aquí vemos otra situación tremenda que va a suceder, que hubo 7 truenos. Ahora, esos 7 truenos son esto. Podría decir yo, ¿cuáles truenos son esos? Mire, hay gente que trata de atinarle o adivinar lo que la Biblia dice. Pero la Biblia nos enseña a cada uno de nosotros que ninguno de nosotros puede añadirle o quitarle a la palabra de Dios. Y aquí habla de 7 truenos que salieron. ¿Va? Muchas veces en la Biblia, en la palabra de Dios, los truenos simbolizan la voz de Dios, el poder de Dios. ¿Va? El trueno simboliza el poder de Dios. Pero aquí habla muy claramente que cuando los 7 truenos, en el verso 4,
hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. O sea que esos truenos dijeron algo. Y Juan el apóstol quiere empezar a escribir, pero le dicen, hey, no. Porque eso está, ¿qué? Sellado, es un misterio. Y aquí es una enseñanza muy grande para nosotros, porque nosotros no podemos añadirle ni quitarle a la palabra de Dios. Hoy en día hay más que nunca falsos profetas que empiezan a decir, los 7 truenos son esto, los 7 ángeles son esto, y empiezan a añadirle a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 22? El último capítulo de la Biblia, el último capítulo de Apocalipsis, capítulo 22, verso 18. Dice, yo testifico, o sea, Juan el apóstol dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Cuál es ese libro? Este libro de Apocalipsis. Si alguno añadiere estas cosas, ¿qué más? Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Se dan cuenta? Cuando la Biblia no nos dice o no nos enseña, nosotros no podemos ir más allá de lo que Cristo enseñó. La Biblia se interpreta por sí sola. Es como el anticristo, ¿verdad? ¿Quién va a ser el anticristo? Pues va a ser el Papa, ¿no? Va a ser Peña Nieto, va a ser Obama, pero Obama ya va a salir, Peña Nieto ya va a salir, entonces no va a ser él. Entonces nuestro deber como iglesia no es andar cazando anticristos, no es andar diciendo, este va a ser el anticristo. Como aquel que, ¿se acuerdan? De aquel que dice que Felipe de Borbón es el anticristo porque Felipe son 6 letras, Borbón son 6 letras, y Sexto son 6 números. O sea, no es nuestro deber andarle añadiendo a la palabra de Dios, porque trae consecuencias todo eso. Así que aquí hay 7 truenos que no sabemos qué es eso. Pero dice, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Pero Juan sí las escuchó. Ahora esta mujer falsa profeta que se llama Ana Méndez, imaginan que diga, a mí me revelaron cuáles fueron los 7 truenos. Mentiras. No sé si han escuchado, bueno, no, ni la escuchen, pero se llama Ana Méndez. Y ella dice que fue a la isla de Patmos y que ahí Dios le reveló el libro de Apocalipsis. Cuando Juan está diciendo, aquel que le añada o le quite, las plagas vendrán sobre él. Y esta mujer, esta falsa profeta Ana Méndez, dice cosas horribles y añade. ¿Por qué? Porque no tienen el temor de la palabra de Dios. Y un falso profeta siempre va a estar en contra de lo que la palabra de Dios. No se va a sujetar a la palabra de Dios. Ahora, en el verso 6 vemos que este ángel juró por el que vive por los siglos de los siglos, el creador del universo, ¿no? Y termina el verso 6 diciendo que el tiempo no sería más. Aquí esta palabra, el tiempo no sería más, significa que no va a haber vuelta atrás, de que la ira de Dios va a seguir adelante, de que el juicio de Dios sobre la tierra en el periodo de la tribulación y gran tribulación va a seguir adelante. Nada ni nadie podrá parar el juicio de Dios. El que paró el juicio de Dios sobre el corazón del hombre fue ¿quién? Cristo Jesús. Pero todos aquellos que hemos creído en Él, Jesucristo fue hecho objeto de maldición, porque la Biblia dice, todo aquel que es colgado en un madero es maldito. Y Él fue hecho objeto de maldición por ti, por usted, pero también por mí. Así que Él es la única esperanza que tenemos hoy. Ahora en el verso 7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. El séptimo ángel, ¿quién es? El que va a tocar la séptima trompeta. El juicio de Dios que viene sobre la tierra. Cada trompeta
es cada vez más y más y más terrible. Y después de la séptima trompeta se van a desatar que las 7 copas de la ira de Dios. O sea que es algo terrible lo que va a pasar en este mundo, en este planeta. Ahora nosotros tenemos esa esperanza de que Cristo volverá por nosotros. Pero ahorita vamos a ver algo muy interesante. En el verso 7 vemos también que Él lo anunció a sus siervos los profetas. La Biblia desde el libro de Génesis hasta Malaquías y de Mateo a Apocalipsis, todo se resume en Jesucristo. El libro de Génesis, ahí están escritas todas las profecías de que Cristo volverá, de que Cristo iba a nacer, de que Cristo iba a ser el instrumento del perdón. Así como Abraham fue y ofreció a su hijo Isaac, a su único hijo en sacrificio, vemos que ahí está la profecía que el Padre de toda la humanidad iba a ofrecer a su hijo único también en sacrificio, y Él lo mataría por amor a toda la humanidad. Y todo el libro de la Biblia nos habla de que Cristo es el instrumento del perdón, y todos los profetas profetizaron a través del Espíritu Santo, hablando de que iba a venir un Mesías, de que iba a venir un Salvador. Como dice Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que creyeron en Él, a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son de naturaleza humana ni de padres humanos, sino que son engendrados por Dios, por el Espíritu Santo. Sigue diciendo aquí el verso 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Imaginémonos esa escena, hermanos. Está este ángel poderoso que trae un librito, que muchos dicen que ese librito son las profecías o la ira que viene sobre este planeta también, los 7 truenos. Pero vemos que este librito, el ángel le dice: ¿sabes qué? Toma este librito y cómetelo. ¿Cuántos de ustedes se han comido un libro? Esto no quiere decir que nos lo vamos a comer literal, ¿va? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Me voy a comer el Salmo 115, me voy a comer el Salmo 23, en la noche me voy a comer un proverbio. ¿Te imaginas comernos las hojas de la Biblia? Pues no, no es así. Es un simbolismo, es algo simbólico. Pero aquí vemos también en la Biblia, hay otro profeta, recuerdan el profeta Ezequiel también, en el capítulo 3, vemos que también él come un libro, que le sabe dulce, pero también le sabe amargo. Ahora aquí dice: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Es algo interesante que la Biblia, la palabra de Dios, que las profecías, nos podamos dar cuenta que pueden traer algo dulce a nuestra boca. El saber de que Cristo vendrá en las nubes, el saber de que Cristo nos arrebatará en el rapto, el saber de que tenemos moradas eternas, nos hace la boca, el paladar dulce, ¿no es cierto? El saber de que tenemos una esperanza y que nuestra esperanza está en Jesús nos hace sentir algo dulce. Pero el saber de que la ira de Dios viene sobre la humanidad y que a lo mejor muchos de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo van a sufrir el pago y el castigo por la ira de Dios, por no haberse acercado a Jesús mientras se podía, eso nos llena el estómago amargo. Nos debe de amargar el vientre. La pregunta es para ti, para mí: ¿qué es lo que produce la palabra de Dios en nosotros cuando escuchamos de que Cristo viene? Te alegras, ¿no? Pero no te has puesto a pensar de que a lo mejor alguno de tus hijos, a lo mejor tu esposo o tu esposa, o a lo mejor algún familiar tuyo, se puede quedar a la gran tribulación. ¿Se imaginan ustedes? Dice aquí
que fue el ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Ahora nosotros podemos ver aquí que la palabra de Dios, dice el Salmo 119, vamos a ir a ver el Salmo 119. Salmo 119, verso 97 dice: oh, cuánto amo tu ley, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Pudiéramos nosotros leer este verso y hacerlo nuestro. Sea sincero en su mente, en su corazón. Porque una de las cosas es que es muy bonito leer la palabra de Dios, pero más bonito es hacerlo nuestro. Porque, ay, qué bonito escribió David, ¿no? Oh Señor, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Y nosotros? ¿Y usted? ¿Es su meditación la palabra de Dios? Mas me has hecho, dice, más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Será eso también en nosotros? Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. ¿Cuántas veces nos hemos apartado de Dios y hemos cometido barbaridades por no leer la palabra de Dios? Lo que estamos viendo es que ese librito también puede simbolizar para nosotros la palabra de Dios. ¿Cuántas veces te has apartado de Dios? Una de las causas cuando el hombre o la mujer cae en pecado es por un descuido espiritual, y es por dejar de leer o meditar la palabra de Dios. Miren, en la Biblia hay un ejemplo, el rey David, ya lo hemos dicho en varias ocasiones. El rey David tenía que ir al frente de la batalla, y él le dio flojera, le entró no sé si le entraría la andropausia al rey David, y dijo: no, vayan ustedes. Y él se quedó ahí en su casa, ¿va?, disfrutando ahí, y empezó a descuidarse. ¿Y qué sucedió? Empezó a ver ¿a quién? A la vecina, ¿no? Empezó a ver a la vecina. Oye, la vecina está guapa. ¿Por qué? Porque se descuidó, porque no fue a la guerra. ¿Y qué sucedió? La historia ahí está plasmada en la Biblia. Él pecó, él adulteró, tuvo un hijo, el hijo murió porque adulteró, porque fornicó. Y el pecado trae consecuencias. El apartarnos de Dios trae consecuencias a veces. Y aquí dice, el verso 100, ¿en dónde nos quedamos? El 102. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Y aquí está la palabra, el 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Hermanos, la palabra de Dios es miel para ti, es miel para nosotros. ¿Cuánto tiempo dedicamos a leer la palabra de Dios? ¿Tú lees la palabra de Dios todos los días? ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora no digan. ¿Cuántos leemos la palabra de Dios todos los días? Eso nos debe de llevar a nosotros a reflexionar.
nosotros no tenemos que caer en el religiosismo de aquellos, ¿verdad? De ya cumplí y ya me fui. Aquí no hay misa, ¿se entiende? Aquí no vinimos a misa a cumplir y a echarte una persinadita. Aquí vinimos a aprender de la palabra, pero en la iglesia estamos 2 horas, cuando mucho. Pero entre semana, ¿cuánto tiempo leemos la palabra de Dios? Hay que reflexionar en eso. Y el 105 termina: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando tú y yo recitemos ese verso, tendríamos que hacernos la pregunta: ¿será cierto que la palabra es lámpara de Dios? Lámpara es a mis pies su palabra. ¿Será? Amén. Vamos a terminar. Capítulo 10. Dice el verso 9 de Apocalipsis, dice: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, ¿qué le dijo? Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Otra de las cosas que podemos ver aquí, que ninguna persona puede hablar de Cristo con autoridad o con poder si no ha pasado tiempo leyendo la palabra de Dios. Tiene que haber una congruencia. Yo no sé si tú conoces a esos hermanos que conocen versos de la Biblia, pero que andan drogados o que andan tomando y conocen de la Biblia, andan en adulterio, en fornicación y conocen de la Biblia. Entonces no lleva algo que pueda ocasionar un cambio en las personas, porque la gente que va a decir: oye, ¿tú qué me vas a decir a mí si tú andas peor que yo? Tiene que haber una congruencia de pasar tiempo con la palabra de Dios para poder testificar a las demás personas. Si tú y yo no pasamos tiempo leyendo, estudiando, escudriñando la palabra de Dios, no va a surgir tal efecto en las personas, porque no vamos a estar llenos de la palabra de Dios. La Biblia dice en Mateo capítulo 4, verso 4, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda ¿qué? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que tú y yo le hablamos a alguna persona de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo invitamos a una persona a la iglesia? No, pues es que el invitado no quiere, pues no voy a andar batallando, si quieren y que vayan, y al cabo, en fin, Dios añadirá a los que van a ser salvos. No es así. Vamos a ver qué dice la Biblia en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 14. Bueno, verso 13 y 14. Subraya ese verso. Romanos 10, 13 y 14 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La Biblia es clara: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todos los que se arrepientan. Pero la pregunta es, el verso 14, ¿cómo pues invocarán? O sea, ¿cómo pues van a venir a los pies de Cristo? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo oirán? ¿Cómo vendrán a la iglesia? ¿Cómo vendrán a los pies de Cristo si nadie los invita, si nadie les habla, si nadie les comparte el evangelio?
A veces Dios nos pone las personas allí, como decimos, en charola de plata y en vez de hablarle de la palabra de Dios, empezamos, oye, ¿te gustan los tacos de carne asada? Oye, ¿te gusta o le vas a las Chivas? O empezamos, ¿no? Que hoy ganarán las Chivas. Y empezamos a hablarles de otros tipos de cosas en vez de la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Te ha pasado eso? Y llegas a tu casa, ¿y por qué no le hablé? Y lo más triste es que ha habido casos, a mí no me ha tocado, pero he escuchado hermanos, testimonios que dicen, y no le hablé. Y al siguiente día amaneció muerto. Se mató en un accidente. Si le hubiera hablado de Cristo, ¿cómo pues invocarán? La Biblia dice que seremos testigos en Jerusalén, en Judea. Tenemos que empezar a hablar y predicar del Evangelio a toda criatura. Tenemos que empezar a predicar. Pero ¿cómo predicarán? Dice aquí, si no fueran enviados. ¿Has sido enviado a predicar tú? ¿Quiénes hemos sido enviados a predicar? ¿Solamente el pastor? No, todos somos enviados a predicar. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que los he mandado. Y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El apóstol Juan comió de este librito y le supo dulce, pero también le supo amargo en su vientre. El que nosotros sepamos de que la palabra es dulce tiene un significado en que Dios es un Dios misericordioso. Lo dulce significa que hay un cielo. Lo dulce significa que hay un perdón. Pero lo amargo, ¿qué significa? ¿Qué simbolizará lo amargo? El juicio, el castigo, el infierno, la separación de Dios por toda la eternidad. Y termina diciéndole el ángel a Juan, es necesario que, ¿cómo termina diciendo? Es necesario que profetices. ¿Qué es profetizar? Andar gritando como loco y el Señor me habló anoche, hermanos, y me dijo que todos vendan sus casas y sus carros y me traigan el dinero. Eso es profetizar. No, eso no es profetizar. Profetizar es hablar del Evangelio de Jesucristo, tan simple y sencillo, la cruz de Cristo, un Dios perdonador. Es necesario, hermano. Y la palabra necesario es que es importante que tú y yo profeticemos, que tú y yo hablemos, porque el tiempo está cada vez más cerca. La profecía de Juan, que Juan habla, es del destino del mundo que va a ocurrir en este mundo. Y la aplicación para nosotros es, estás comiendo este libro, te estás comiendo la palabra de Dios. También en la Biblia, ahí en Romanos capítulo 10, donde leímos más adelante, dice que la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Entonces el mensaje de este día es, amemos la palabra de Dios. No seamos anémicos espirituales. Que no tengamos el Alzheimer espiritual y dejemos de leer la palabra de Dios. Que no se nos olvide leer la palabra de Dios. Hoy más que nunca. Amén. ¿Qué es lo que tú necesitas para poderle hablar a aquel compañero o amigo, familiar que se está pudriendo cada vez más en el pecado? ¿Qué más necesitas? ¿Necesitarías ver en esta cruz clavado a Cristo? No necesitamos. Esa cruz es el símbolo de que Cristo no está en la cruz clavado. Cristo está sentado a la diestra de Dios. Amén.